Muy buenas noches, doctora, y pues el espacio es suyo. Muchas gracias. Buenas noches, estimados colegas. Agradecer primero al Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales y a Renzo Vázquez por la gentil invitación a este primer seminario de Derecho Probatorio Penal. Como ha quedado establecido en la presentación del colega, el título que hoy abordaré será Valoración probatoria y prueba indiciaria, con la valoración como el último escalón en la actividad probatoria, destinada a establecer la eficacia conviccional de los medios de prueba, es decir, llegar al momento de si las pruebas generaron convicción en el juez sobre los hechos objeto del proceso. Voy a permitirme compartir en este momento un PPT. Pues bien, como es conocimiento de todos los aquí presentes, para el derecho penal la prueba va más allá del concepto básico de diccionario. Incluso dentro de los conceptos básicos de la actividad probatoria tenemos elementos de prueba, medios de prueba, órganos de prueba, siendo el elemento de prueba un dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable de los extremos de la imputación, el medio de prueba como un instrumento a través del cual se incorpora al proceso un elemento de prueba, y finalmente el órgano de prueba, la persona física que porta la prueba, es decir, puede ser el testigo, el imputado o hasta un perito. Asimismo, existen principios que regulan la aportación y la admisión de la prueba. Ahora bien, dado que existe una sesión especial para el desarrollo de este tema dentro del seminario presente, que tengo entendido lo llevará el día de mañana una colega, continuaremos. Entonces, una vez transcurridas las etapas de diligencias preliminares, investigación preparatoria y la etapa intermedia, finalmente hemos llegado al momento cumbre del proceso penal, es decir, al juicio oral, en donde tras su debida actuación la prueba será valorada por nuevamente el protagonista del proceso, es decir, el juez. Me detengo un momento en esto porque es importante para realizar el posterior razonamiento al que pretendo llegar. ¿Qué significa que la prueba va a ser valorada? ¿Qué es valorar? ¿Y de qué forma se valora? Primero, valorar de acuerdo, recogiendo un concepto señalado por el doctor Salinas Zipcha, es una operación intelectual. Todos lo sabemos, es evaluar. En el proceso penal sería evaluar si los hechos y afirmaciones alegadas por las partes han sido corroboradas. ¿Y bajo qué sistema de valoración nos regimos en la actualidad? Pues si bien la doctrina ha reconocido dos tipos de sistemas, es decir, por un lado el sistema de prueba legal o tasada, el sistema que recoge nuestro ordenamiento es el sistema de la libre convicción, o también llamado el sistema de libre valoración. Rápidamente, este sistema también tiene dos vertientes, puesto que puede tratarse de un sistema de libre convicción por íntima convicción, valga la redundancia, o por libre convicción o sana crítica, siendo esta última la forma en la que es exigido a los jueces que actúen, puesto que si bien establece la libertad de convencimiento de los jueces, es decir, que llegarán ellos a sus propias conclusiones a partir de un ejercicio mental racional, en respecto, claro está, de las normas de la lógica, la ciencia y la experiencia, es obligatorio que dichas conclusiones estipuladas como decisiones judiciales, es decir, el razonamiento del juez, sean fundamentadas o motivadas. Esta es la diferencia básica entre ambas vertientes del sistema de libre convicción.
¿Por qué esta exigencia? Simple, porque a partir de ello se busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia, presente en todas las etapas del proceso penal. Ahora bien, nuestro código también ha establecido una serie de reglas llegadas al momento de la valoración probatoria. Dado que esta disertación no está dirigida específicamente a analizar cada una de estas reglas, vamos a enunciarlas y a dar un pequeño comentario respecto a cada una. En primer lugar, solo pueden ser objeto de valoración las pruebas incorporadas legítimamente en juicio oral. Y esto, queridos colegas, es muy importante, dado que una vez iniciado el juicio oral, y aunque suene un poco reiterativo decirlo, estas pruebas no han sido incorporadas legítimamente, no se podrán actuar. Simplemente no se podrán actuar, no se podrán valorar. Y esto va a perjudicar la defensa de nuestros patrocinados, la defensa de una persona que pudo verse librada de un proceso penal solamente por este minúsculo error. En segundo lugar, no pueden ser valoradas las pruebas orientadas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. El título preliminar, muy bien, como señalo en la diapositiva, establece que hay una obligación de que la prueba no haya sido recogida vulnerando derechos fundamentales. Es por eso que no hay la posibilidad de la incorporación de la prueba ilegal o la prueba prohibida. En tercer lugar, para la valoración de las pruebas, el juez procederá a examinarlas individualmente y luego en conjunto con las demás pruebas va a poder emitir su opinión, su razonamiento. Esto también es muy importante y de hecho es una de las características de la prueba indiciaria o indirecta, que es la que posteriormente también hablaremos. Número 4, luego de valorar la prueba, el juez expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados, porque nuevamente, situándonos en el sistema de valoración de la sana crítica, es necesario que el juez motive o fundamente por qué ha llegado a ese razonamiento. De lo contrario, estaría cometiendo una vulneración directa a los derechos fundamentales de la persona que se ve agraviada por esto. En quinto lugar, la sentencia debe contener la motivación sobre la valoración de las pruebas que sustentan los hechos y circunstancias que se dan por probados e improbados, con indicación del razonamiento que la justifiquen. En sexto lugar, en la valoración de la prueba, el juez debe respetar las reglas de la sana crítica, sobre el principio de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. En séptimo lugar, tenemos también que nuestro Código Procesal Penal establece condiciones o reglas para valorar justamente la confesión sincera del acusado. Esto se encuentra regulado en el artículo 160 y no será ningún problema de poder abordar este punto. En octavo lugar, como regla, se regulan los requisitos o condiciones para la valoración de la prueba por indicios, que nuevamente es algo que se tratará más adelante. Y en noveno lugar, en cuanto a la valoración de las testimoniales de los testigos de referencia, arrepentidos, colaboradores o situaciones análogas, se exige la corroboración extrínseca. Tras esta primera parte, comprendemos que el proceso penal peruano sigue el modelo eurocontinental, pues se afilia al sistema de la libre valoración razonada o también llamada de la sana crítica.
Esto es que no existen directivas o parámetros legales, sino que los jueces apreciarán libremente la prueba, conforme, como señalé previamente, a las reglas de la lógica, la experiencia y la crítica o la debida razonabilidad. Pero claro, no todo es tan sencillo como parece. Primero, ¿cuáles son las posibilidades de que un juez realice una valoración acorde a lo que pretendemos como defensa o como fiscalía, en todo caso? Digamos que podría ser un 50-50, un 40-60% o incluso un 30 o 70%. Es decir, es impredecible. Detrás de cada decisión están inmersas cuestiones subjetivas, emociones o ideas preconcebidas. Y es que el juez no solo está vinculado al derecho, sino a otros factores que están inmersos dentro de las ciencias del comportamiento humano. Tal es así que en la deliberación del juez se pueden presentar prejuicios, estereotipos o ideologías, incluso políticas, las cuales resultan inseparables en su determinación, pues se producen de manera inevitable al utilizar la mente para valorar la información que se le pone enfrente. Los jueces no son robots, no son inteligencias artificiales, por lo menos no en la actualidad, de las que se les introducen algoritmos y debe responder de una forma 99.9999% creíble. Aún no estamos en esa era y un paréntesis en este momento, cabe resaltar que hay una idea que circula entre, bueno, muchos expertos en el derecho en que sugieren que en un futuro es posible que las inteligencias artificiales reemplacen el puesto de un juez. Pero ahora situémonos en nuestra realidad. Los jueces son seres humanos que, por ejemplo, bajo la figura del principio de inmediación, en el caso del análisis de los testimonios, valorarán miradas, gestos, actitudes, nerviosismo, actos catalogados como sesgos. Por ejemplo, la inclinación, la postura de una persona. El sesgo más conocido, de hecho, es aquel en la que se ve que el acusado o la persona imputada está nerviosa o actúa de forma confrontacional. Se cree que es culpable solamente por tener esa postura. Pero claro, esto no es un 100% de verdad. Existen muchas situaciones que podrían llevar a que una persona esté nerviosa o actúe groseramente. Más aún si está en juego la libertad de dicha persona. Podría tratarse de una simple impotencia por saberse inocente y no saber por qué su defensa en dicho momento no es capaz de demostrárselo al juez. Puede haberse tratado también porque en ese momento la defensa simplemente no incorporó las pruebas a tiempo y, como dije en un momento inicial, estas no puedan ser actuadas ni valoradas en juicio. Esta es una primera problemática que quise traerles a colación a propósito del tema de la valoración probatoria. Claro está, a grandes rasgos, porque esto de por sí da para un debate mucho más extenso que involucraría incluso otros aspectos como lo son la psicología jurídica o incluso la criminología. Pero vamos a pasar al siguiente tema que va muy de la mano con respecto a la valoración probatoria. En nuestro sistema penal tenemos que no siempre vamos a poseer una prueba directa, ideal o necesaria para acreditar nuestras afirmaciones. En la práctica no es tan fácil, por lo que, como sabemos, existen otros medios para que se consiga el convencimiento del juzgador, perdón, más allá de toda duda razonable respecto a la responsabilidad penal de los acusados. Y es acá en donde entra la famosa prueba indiciaria, como un salvavidas, digámoslo.
No obstante, continúan existiendo una serie de problemas que de hecho hacen que su uso sea un poco comprendido, un poco problemático para los operadores del derecho. Comencemos señalando qué es un indicio y qué no es un indicio. Partamos con que no debe existir una confusión entre el indicio, la presunción, la sospecha, la corazonada, como quieran decirle, apariencias, impresiones. Todas estas resultan totalmente irrelevantes y no pueden servir de base para establecer el hecho-consecuencia. En cambio, tal y como señala el maestro César San Martín, la prueba indiciaria es una prueba de tipo crítico y probabilístico. Pues por eso su uso para emitir un veredicto condenatorio debe estar sometido a especiales cautelas, reglas, directivas, etc. El indicio nace a partir de eventos, datos o circunstancias que aportarán conocimiento de un hecho, precisada por la propia Corte Suprema en el Pleno Casatorio 1/2017, tenemos que el vocablo indicio o prueba indiciaria se refiere a hechos que son vinculados a otros hechos mediante una relación de causalidad, necesitando para ello un razonamiento lógico entre uno y otro. Es decir, es aquella que prueba directamente los hechos básicos, mediatos, para poder a través de ellos deducir los hechos que tengan significación trascendente para el proceso, aquellos que determinan la concurrencia de los elementos del tipo penal. Tenemos recogido en el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 158, numeral 3, los requisitos de la prueba indiciaria, los cuales, como pueden ver, son, primero, que el indicio esté probado. Segundo, que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. Y tercero, cuando se traten de indicios contingentes, deben ser plurales, concordantes, convergentes y que no se presenten contra indicios consistentes. Asimismo, los tres elementos fundamentales de la prueba por indicios y que pueden ayudar a entender el concepto que se maneja por los distintos abogados respecto a esta figura son los siguientes. Primero, el indicio o hecho base de la presunción, el cual debe encontrarse probado de un modo indubitable. Esto es muy importante, pues de lo contrario, haría de aquel una simple sospecha sin sustento real alguno. Como dijimos anteriormente, el indicio no es sospecha, no es presunción ni es corazonada. Puede ser todo dato fáctico que contenga la capacidad de expresar información sobre otro hecho penalmente relevante. Después tenemos el hecho presumido o conclusión. Esto es el hecho desconocido que se deduce o se presume a partir del hecho base cuya existencia pretende dar por cierta. Y finalmente tenemos el nexo o la relación causal entre el indicio o hecho base y el hecho presumido, el cual constituye el factor fundamental en el convencimiento del juez. La fortaleza del nexo entre indicio y hecho presumido dependerá de la racionalidad y coherencia de la inferencia, razonamiento o deducción realizada por el juez. Ahora, lo más importante, ¿cómo se da la valoración probatoria sobre la prueba indiciaria? Y es este momento en el que podemos concatenar lo ya expuesto en la primera parte de esta disertación con la que hemos presentado en este momento. De tratarse, eso sí, de un indicio contingente, es decir, de aquel que permita deducir una serie variada de hechos, existen determinadas reglas de valoración
que deben cumplirse, a diferencia de los indicios necesarios o unívocos, que solo conducen a una determinada consecuencia, por lo que no existe mayor problema. De conformidad con el artículo 1/2006, tenemos que la prueba indiciaria debe contener un hecho base plenamente probado, debe ser plural, concomitante al hecho que se pretende probar y debe interrelacionarse de manera tal que se refuercen entre sí. Los indicios no se valoran por sí solos, no se valoran de forma individual, para que el órgano jurisdiccional pueda realizar una evaluación conjunta y tendiente a demostrar la coherencia, correspondencia y no contradicción de la prueba indiciaria sometida a examen. Ahora, poniendo en práctica lo hasta ahora presentado, vamos a ponernos en el siguiente contexto. A todos aquellos que nos dedicamos justamente a los delitos funcionariales, sabemos que la naturaleza intrínseca de estos delitos de por sí implica el quiebre de la imparcialidad del funcionario público en el ejercicio de sus labores. Eso lo sabemos. Pero en muchas ocasiones el problema está en que no se cuenta con una prueba directa, más aún cuando hablamos de contextos que son especialmente reservados o clandestinos. Es por esto que debe señalarse la importancia de la prueba indiciaria, porque a través de una valoración efectuada con esta, el resultado podrá ser una condena o sanción penal sustentada. Es importante precisar también que la prueba indiciaria se conecta de modo directo con la presunción de inocencia consagrada en la Constitución, ya que en razón de que este derecho constitucionalmente reconocido, perdón, entre la resolución de inicio de investigación, es decir, la resolución que apertura las diligencias preliminares a nivel fiscal y la ulterior resolución que declara la culpabilidad o no culpabilidad de un procesado, es decir, la sentencia, se genera un estado de sospecha que determina la necesidad del advenimiento de la actividad probatoria. Solamente a través de esta se puede acentuar o desvanecer la sospecha, pues solo al concluir la actividad probatoria se sabrá si la citada presunción es descartada o se mantiene. Entonces, vayamos a algunos ejemplos finales respecto a los indicios, en el ámbito de los delitos funcionariales. Por ejemplo, en el delito de colusión desleal, uno de los tipos penales más aplicados dentro del contexto de los delitos funcionariales y que de hecho se puede encontrar más desarrollado este tema y con una mayor profundidad en el libro La defensa del imputado del maestro Luis Miguel Reina Alfaro, en donde se pone como ejemplo precisamente una serie de indicios que comúnmente se ven en el medio en el que nos desenvolvemos, de los delitos de corrupción o delitos funcionariales. De la variedad de ejemplos que él coloca, creo que en esta oportunidad les presentaré dos, que es muy probable nuevamente que hayamos presenciado desde nuestra práctica diaria en denuncias, disposiciones o hasta requerimientos acusatorios. Primero tenemos el caso del indicio de la ilicitud administrativa. Dadas las circunstancias que rodean al delito de colusión, los indicios que suelen tenerse en consideración en las investigaciones por este tipo de delito son aquellas relacionadas con las posibles infracciones a la legislación administrativa. Ahora, recordemos que los indicios solo podrán llevarse al resultado, solo podrán llevar al resultado probatorio de encontrarse acreditados. Entonces, ¿cuál sería la prueba idónea para llegar a ello? Coincido con el doctor Reina al señalar
que lo requerido debería ser la calificación de la ilicitud administrativa por parte de la administración estatal a través de los órganos de línea o de control respecto a estas llamadas infracciones administrativas, pues ellos son los únicos que permitirán establecer la irregularidad en una actuación de funcionarios públicos. No tanto así las pericias, no tanto así las ideas preconcebidas que puedan tener, por ejemplo, los fiscales. No debemos confundir, queridos colegas, con la percepción o intuición que pueda tener un fiscal que más allá de su expertise, él no tiene el mismo entendimiento respecto a las normas que se establecen en la administración estatal. Y en el otro caso, respecto al indicio de la posición dominante del imputado en la estructura funcional administrativa, comúnmente se utiliza esta pretensión. ¿En cuántas denuncias no se ha señalado que justamente por el puesto que goza el imputado, el investigado dentro del aparato gubernamental, se supone que ya está coludido, concertado con privados o con otros funcionarios? E incluso en su mayoría de casos se suele usar como único fundamento para imputar, alguna responsabilidad. Pero ¿cómo se puede probar esto? No creemos que deba ser suficiente para determinar la responsabilidad penal de un funcionario, solamente mencionar el puesto que ocupa. Solo la efectiva comprobación de la intervención activa u omisiva del agente público en el hecho imputado puede generar una responsabilidad penal. Esto de acuerdo, claro está, con el principio de responsabilidad personal. No se está imputando a una persona por quién es, sino por lo que hizo. Aunque claro, esto no debe obstar tampoco de utilizar esto como un indicio de intervención del hecho. Finalizo con una última reflexión. A pesar de los problemas que se puedan presentar durante el proceso, recordemos siempre que los operadores de justicia, principalmente y sobre todo los magistrados del Poder Judicial, quienes tienen la tarea de actuar y valorar la prueba, al emitir un pronunciamiento están obligados a garantizar la democracia para la ciudadanía. Democracia, esa palabra que viene utilizándose estas últimas semanas de una forma tan laxa. Es exigible por este motivo que los indicios se encuentren debidamente probados, pues dependiendo de su fuerza acreditativa, el juzgador estará en la posibilidad de imponer una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria a la persona que aparece como imputada en la investigación. Y con eso finalizo. Muchas gracias, queridos colegas. Gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Sare por su interesante ponencia. Creo que ha sido bastante clara sobre la valoración probatoria y la prueba indiciaria. Y la parte final nos fue bastante interesante, que depende mucho de... no, creo que fue al inicio que mencionaste de que depende mucho de los sesgos que tenga el juez. Por ejemplo, vemos pronunciamientos, ¿no?, en diferentes plataformas jurídicas donde el juez se basa, por ejemplo, en las máximas de la experiencia, ¿no? Hace toda una interpretación de prueba indiciaria de acuerdo a los sesgos que pueda tener. Por ejemplo, ¿no?, en un caso de violencia o un caso de un delito contra la libertad sexual, por ejemplo, creo que se llegó a considerar de que porque la víctima no tenía cierto tipo de ropa interior, entonces no se presumiría que había un acto de agresión. Entonces, estos tipos de sesgos no podrían no afectar, evidentemente, la valoración probatoria. En este tipo, ¿no?, de
de jueces, ¿no? Que se podría decir, ¿no? Que tienen todo este sesgo, esta carga, ¿no? De ideas, ¿no? Algunos dirían quizás, ¿no? Chapados a la antigua. ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Los abogados litigantes para luchar contra estas ideas, que muchos jueces ya vienen cargados con eso? Bueno, mira, es muy interesante lo que mencionas y de hecho esa idea y ese ejemplo que tú has puesto es recurrente ahora. Últimamente las facultades de Derecho se están justamente presentando porque es un ejemplo obvio respecto al sesgo que pueden tener los jueces, los fiscales también al momento de presentar sus acusaciones. Eh, pero ¿qué poder hacer? Mira, realmente, como este es un tema que viene de la mente de la persona, tendría que existir un cambio total de mentalidad entre todos, es decir, un cambio de mentalidad machista, clasista, racista. ¿Y cómo podemos hacer eso? O sea, queda en nosotros como abogados, obviamente, aprender que estas conductas son totalmente repudiables y seguir enseñando a las demás generaciones que esto no puede ser admisible. El solo hecho de presentar este ejemplo en clases, por ejemplo, de violencia en contra de la libertad sexual, feminicidio, entre otros ejemplos, es básico, ¿no? Pero para aquellas mentalidades que ya están, valga la redundancia, sesgadas respecto a todos esos pensamientos, es muy difícil hacerlos cambiar de opinión. No es por o sea, ser fatalista para nada, pero creo que son las generaciones venideras quienes van a crear un real cambio, porque hasta el momento no he visto en la práctica respecto a jueces o, como digo, fiscales que cambien de parecer. Esto si hablamos de no solamente de delitos contra la libertad sexual, sino también respecto a delitos de corrupción de funcionarios. Porque como lo he señalado en los últimos ejemplos, justamente respecto a los indicios, es muy común utilizar indicios respecto a la posición de una persona, no solamente un funcionario, sino también una persona que ejerce un cargo alto en una empresa o en una asociación, solo por tener ese cargo importante, ya se le condena o se tiene el sesgo que esta persona dirige una organización. Y de frente se le imputan delitos como organización criminal. O sea, solamente por mencionar un ejemplo respecto a otros tipos de delitos. Y en el caso de delitos de funcionarios, por el simple hecho de ser funcionario, ya hay también en la actualidad un sesgo de que todos los funcionarios son malos, ¿no? Y esto no puede ser. O sea, está bien que con las noticias que vemos día a día, que también son muy negativas, ya nos hagamos una idea preconcebida, pero esto no puede llevarnos a los abogados y mucho menos a los jueces o a los fiscales a introducir estas ideas preconcebidas dentro de sus acusaciones o dentro de sus sentencias. Muchas gracias, doctora. Creo que ha quedado todo bastante claro. Agradecemos a nombre del Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales su participación el día de hoy.